Historia con Alfonso Gómez Rossi. Del otro lado de la pantalla, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Doctor, muy buenos días. Hablemos hoy de de una epidemia que ahora este mundo se ha acostumbrado a hablar de ellas, pero allá en los años 80 del siglo XX, en los Estados Unidos, la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia humana, del virus, provocado por el virus del mismo nombre, el VIH-Sida, pues fue tomado con mucho silencio, con mucha irresponsabilidad por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El silencio que cobró muchas vidas en los años 80, mi querido Fofi, y que podríamos tal vez comparar con muchas reacciones en el mundo actualmente con distintas epidemias. Buenos días. Hola, buenos días. Y sí, justamente la viruela símica, ¿no? Podría venir a la mente. Justamente el 27 de julio de este año, el director de la OMS dijo que los homosexuales debían de bajarle, ¿no? A su vida promiscua para evitar propagar la viruela entre ellos, ¿no? Esto me resultó muy interesante porque un amigo que sabe que soy gay, no tiene problema con eso, de repente me dijo, bueno, a mí no me preocupa eso porque como no soy homosexual no me voy a contagiar, ¿no? Y entonces el problema con este tipo de discursos es justamente que se vende un tipo de información que hace que la gente vea esto como un problema de un subgrupo que de por sí ya ha sido discriminado, ¿no? Ahora bien, el paralelismo con la epidemia del SIDA es muy interesante, ¿no? Históricamente se le echaba mucho, en la Edad Media, por ejemplo, se le echaba mucho la culpa a la población judía o a los homosexuales de las grandes desgracias que ocurrían en la sociedad, ¿no? El emperador Justiniano, el emperador bizantino Justiniano, decretó que los homosexuales debían ser destruidos porque su existencia ponía en peligro la vida de las personas, ¿no? Ya para el siglo XX había desaparecido mucho esta idea de que los homosexuales eran responsables de la destrucción bíblica de las sociedades, pero en el siglo XX siguió habiendo un terror precisamente por las enfermedades venéreas y por la idea de que se podía contagiar uno a través del sexo. La primera crisis se dio en la Primera Guerra Mundial, cuando los estadounidenses tenían pavor de que sus soldados se contagiaran de enfermedades venéreas e hicieron una campaña grande para tratar de prevenirla. Pero para la década de los 80 ya había sido erradicada la sífilis y la gonorrea y se asumía que ya se había terminado con esa etapa de la historia, aunque en 1981 en el estado de California empiezan a surgir casos de personas que tenían el sarcoma de Kaposi. Esto se entendía como un tipo de cáncer de piel. De los primeros 5 diagnosticados, 3 fallecieron relativamente rápido y entonces empezaron a hilar que la enfermedad era una enfermedad que era prevalente en la comunidad homosexual. Esto tuvo como consecuencia que se empezara a catalogar a el VIH como el cáncer gay, que fue conocido como el cáncer gay hasta 1983, ¿no? Ahora bien, el problema con este tipo de discurso es que la enfermedad que tiene un componente biológico y podríamos decir natural, inmediatamente fue etiquetado políticamente como una enfermedad que le pasaba a los homosexuales, una enfermedad que entonces no era importante curar, ¿no? Y que por lo tanto era buena en el sentido de que se iba a encargar de la comunidad LGBTQ más de Estados Unidos, ¿no? Esto suena muy crudo, esto suena muy crudo porque parecería entonces que el gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese momento por el republicano Ronald Reagan, estaba interesado en que se destruyera a la comunidad gay precisamente porque no se conformaba a los estándares de lo que ellos consideraban que era el tipo de masculinidad correcta. Y estaríamos en lo cierto, ¿no? De hecho, si ustedes buscan en YouTube entrevistas que se le hacían al vocero de la Casa Blanca, que era Larry Speaks, sobre los problemas causados por el SIDA, él lo toma a broma, ¿no? Lo ve como algo que es una broma y acusa incluso, por ejemplo, al periodista que le hace las preguntas de que si él es homosexual o de que la Casa Blanca no se padece esa enfermedad o no se conoce porque ellos no son homosexuales, ¿no? Todo en un tono jocoso y de burla, en donde la burla es ser homosexual, tener preferencias homosexuales. Y entonces lo que era una enfermedad biológica que existía en África desde hace mucho tiempo, se empezó a propagar por la comunidad gay sin un interés por quitarle el estigma de que era una enfermedad para los homosexuales y también sin buscarle una
opción para cura. No había ningún interés por la administración Reagan de encontrarle una cura a una enfermedad que era de los homosexuales, ¿no? Una minoría sexual que era cuestionada. Ahora bien, hubo consecuencias de todo esto, ¿no? Siguió subiendo el número de personas infectadas con VIH-Sida. Serían las instituciones privadas como los hospitales o las fundaciones, sobre todo en San Francisco, las que estarían interesadas en buscar alternativas para encontrar curas para la enfermedad, pero no sería con el apoyo del gobierno republicano de Reagan, ¿no? Y finalmente lo que vamos a encontrar es que el gobierno de Reagan no va a manejar esta enfermedad como algo negativo, pero no solamente él. De hecho, estamos hablando del comienzo del neoliberalismo y en esa época los fuertes eran Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, ¿no? El Papa Juan Pablo II también convirtió en una de sus agendas el no usar preservativo, justamente con la idea de que no quería intervenir en la reproducción natural de las personas, natural como él afirmaba, pero también tenía una consecuencia negativa, ¿no? Porque el no usar condón exponía a la gente a morir de SIDA, ¿no? Entonces encontramos que estas figuras, Ronald Reagan y el Papa, que han sido admiradas mucho por los movimientos conservadores, de cierta manera son responsables, ¿no? De de ejercer un tipo de odio contra la comunidad homosexual precisamente por juzgarlos como personas que han fallado moralmente por tener relaciones sexuales con otras personas. Y al hacer esto, convirtieron la enfermedad en un arma política que tenía la finalidad de destruir a los homosexuales. Ahora, la consecuencia que ellos no vieron fue que, aunque se considera que el movimiento gay surge en Stonewall en 1969, el movimiento gay se va a fortalecer a partir de la crisis del SIDA. La identidad de la comunidad gay LGBTQ más se va a ser todavía más fuerte. La idea que ellos tenían era que la gente que estaba viendo esto pues no iba a salir del closet y no iba a participar dentro del movimiento gay. Pero la sorpresa para ellos fue que esto le dio más visibilidad al movimiento gay e hizo que les diera una voz que los politizara todavía más, ¿no? Mientras que tal vez antes de la crisis de los 80s, los gays vivían en los guetos, en ciertas ciudades grandes, a partir de la década de los 80s y por la crisis que ocasiona el SIDA y la crisis política que ocasiona también, empezamos a ver unas grandes movilizaciones en las grandes ciudades a favor del movimiento gay y a favor de que el gobierno no discrimine a las personas homosexuales. Entonces, algo positivo sale de todo esto, ¿no? El movimiento gay se hace mucho más fuerte y va consiguiendo logros a través del tiempo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero fue una lucha terrible en el que perdieron la vida miles de personas y que pudo haberse prevenido antes, se hubieran podido prevenir antes las muertes si no se hubiera estigmatizado a esta enfermedad como una enfermedad solo de homosexuales. Y lamentablemente, mi querido Alfonso Gómez Rossi, pues mucho silencio también sobre las víctimas de estos primeros años de la pandemia de VIH-Sida, que pues algunos incluso consideran como una generación perdida, no solamente personas homosexuales, personas heterosexuales, en fin, que bajo el estigma de haber contraído el virus, pues simplemente fueron rechazados y vaya, lo que costó durante muchas décadas poder acceder a medicamentos de forma gratuita o por lo menos más accesibles, a precios más accesibles para la población. Y bueno, lo que ha significado en todo el mundo, pero la reflexión que me viene, Alfonso Gómez Rossi, es la respuesta que pueden tener los gobiernos o las autoridades en turno respecto a una nueva pandemia. Generalmente se mide también por las consecuencias económicas que esto pueda tener y si las poblaciones afectadas pues vaya, no representan mucho, dado los intereses electorales, políticos o económicos del gobierno en turno, pues prácticamente se les puede dejar morir. Está el caso de Exactamente, Ronald sí. Reagan, pero podemos verlo en otros casos en otros países y en otros tiempos y en otras epidemias, como la de COVID, por ejemplo. Claro, no, no, no. De hecho, casi siempre si queremos encontrar que medicamento para ciertas enfermedades le tiene que haber dado a un grupo grande de la población blanca de un país europeo o estadounidense, ¿no? Uh -huh. Hay enfermedades que solamente padecen las personas de origen africano o las personas de origen latinoamericano, ¿no? Y no hay un interés a menos que le dé a la hija del alcalde la enfermedad, ¿no? Generalmente hay muchas enfermedades que no tienen cura porque no hay un interés económico ni político para
ayudarlos a salir adelante, ¿no? Pero aparte también cuando los gobiernos, en lugar de ver a las enfermedades como algo biológico, lo ven como algo moral, ¿no? Nos enfrentamos entonces a otro problema todavía más grande, ¿no? Porque entonces se asume que de alguna manera Dios o quien esté a cargo está castigando a una población por acostarse con otras personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, aquí la política es muy importante a la hora de determinar cómo se va a administrar la enfermedad y cómo se va a tratar a las personas que lo padecen, ¿no? Como si fuese un castigo divino. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias por relatarnos este pasaje de la historia. Creo que representa una buena reflexión para lo que está ocurriendo hoy y para exigirle a los gobiernos una respuesta pronta ante nuevas enfermedades que estén padeciendo grupos en específico o la población en lo general. Eso no importa. Lo importante es salvar las vidas de las personas. Muchas gracias, Fofi. ¿Dónde te encontramos? En Twitter, @Fofi5. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla. Regresa. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.